Una pregunta, entonces. Hola. ¿Yo? Yo vengo de los Estados Unidos y soy activista de trabajo sexual allá. Y lo que hemos visto allá es que lo que están haciendo con el discurso de la trata de seres humanos es una forma o lo usan para imponer nuevas leyes en contra del trabajo sexual. Y querían saber si eso es lo que están haciendo aquí también y si lo parecen, si el contexto de la trata de humanos como es tan complejo y todo eso, si está mejorando como lo están tratando aquí en España o si se va más peor. Muchas gracias. La ultimísima. Bueno, vamos a ver. Es que como... No da tiempo más, lo siento. Venga, ¿qué pregunta? ¿Sí? Son las dos. Sí, vale. Adelante. Es que, vamos a ver, a lo largo de todas las intervenientes y de todas las cosas que estamos viendo, parece que el tema tiene muchas dificultades para resolverlo una vez que existe, ¿no? Bueno, Cristina, y yo quería preguntar entonces si la comunidad internacional tiene interés en resolverlo, ¿qué medidas toma? Ya Cristina dijo, por ejemplo, lo de la revisión de la economía sumergida, podría ser una. Esa era la pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Diana Zapata y trabajo en Barcelona, también con el colectivo de trabajadoras sexuales. Primero, agradecer a Taira que me ha emocionado toda la primera parte, hemos llorado aquí conjuntamente las de esta fila y bueno, primero agradecer y felicitarlas. Y segundo, apoyar, yo llevo 10 años trabajando en Barcelona con las mujeres que trabajan en calle y decir que realmente ese 1 de cada 7 mujeres realmente trabajan voluntariamente, que también es lo que conozco. Y cuando hay algunos casos de trata, que hay miles de obstáculos, iba a ampliar uno más de lo que dijo Esperanza dentro de la lista que tenía. Creo que falta uno y es que se ve frustrado su proyecto migratorio, que vienen con una ilusión y realmente no denuncian por eso, porque el plan obvia o aniquila ese proyecto migratorio con el que ellas vienen. Entonces creo que ese es otro obstáculo. Encontrando miles de obstáculos, cuando identificamos mujeres víctimas de la trata, que ya ella ha ampliado los obstáculos, quería saber qué pasa si hay casos cuando ya hemos encontrado y denuncian, si hay casos de excepcionalidad, por ejemplo, cuando hay mujeres que tienen documentación falsa, porque las mismas redes lo falsifican, ¿qué pasa? Si hay alguna coordinación, porque tenía un caso, por ejemplo, que le iban a hacer un documento de apátrida y ahí nos quedamos, nadie da respuesta cuando no hay un documento de identidad para rehacer sus papeles. Y otro que el plan contempla, no sé si tú hablaste de ello, de la indemnización, aparte de la reparación, y eso se habla de una indemnización económica a la víctima. No conozco ningún caso, ya dije que llevo 10 años trabajando en calle con las mujeres, no conozco ningún caso que la mujer, a pesar de los obstáculos, identifica y lleva todo el proceso y el último es la indemnización. No conozco ningún caso, quería saber si tú lo conocías. Y otro del que habla el plan es que se da un aporte a las entidades y tampoco conozco si las entidades reciben realmente algún aporte económico desde el plan. Gracias. Gracias. Cerramos el turno de preguntas y responden las ponentes. Respecto al tema del consentimiento, yo solo aclarar que me parece muy positivo el entender, porque la gran pregunta que a nosotros nos hacen siempre cuando hablamos de un caso concreto es: ¿pero la mujer sabía a lo que venía o no sabía a lo que venía? ¿Había consentido, detrás de esta pregunta está, ¿había consentido en venir a España a ejercer la prostitución o no? Esa es la pregunta de fondo que se hace mucha gente. Y nosotros lo que respondemos es: eso es irrelevante. O sea, es irrelevante el que si la mujer, o explicándolo mejor, independientemente de que la mujer supiera o no supiera que venía a ejercer la prostitución o no, es un caso de trata cuando ha habido esos elementos de coacción, cuando la persona realmente no tiene esa
capacidad de decidir sobre su vida, o bien porque ha entrado en la prostitución voluntariamente, pero luego no puede salir porque se ve atrapada por esa deuda, por esa coacción, por esa amenaza, o bien porque desde el principio se la engañó respecto al tipo de trabajo que iba a hacer en España. Entonces, a mí eso sí me parece que es relevante y positivo. Hacerle entender a la gente que, con independencia de que si estaba ejerciendo la prostitución o no, en principio, voluntariamente, si está sometida a esa situación de si ha habido todos esos elementos de coacción que dice la definición y esa falta de libertad, es una situación de trata. Yo creo que eso es positivo y juega a favor de la persona, porque si no estaríamos un poco en la mentalidad de que muchas veces uno se encuentra, por desgracia, de es que si sabía que venía a ejercer la prostitución, ¿qué es lo que está reclamando? ¿Qué es lo que está pidiendo? Oiga, es que no estamos hablando de eso, ¿no? Creo que en ese sentido es importante. El tema del vudú. Yo, por la experiencia que estamos teniendo con mujeres subsaharianas, efectivamente no se puede hablar de una única realidad. O sea, hay casos de todo tipo. Hay mujeres que vienen, por ejemplo, de contextos donde no han tenido ningún acceso a la educación formal, y hay mujeres universitarias también dentro del concepto subsahariano. Hay mujeres para las cuales un juramento de vudú puede tener muchísima relevancia y ser para ellas algo absolutamente determinante, y para otras mujeres no tiene ninguna relevancia. Tampoco a todas las traen haciendo un juramento de vudú antes. Ahora, lo que sí parece ser una realidad, por lo que nos hablan también organizaciones que llevan trabajando más tiempo con colectivo de mujeres subsaharianas en Holanda y en otros países, es que en aquellos casos en los que ha habido ese juramento de vudú y la persona se siente comprometida por ese juramento y cree realmente en las consecuencias negativas de incumplirlo, hay toda una dimensión espiritual en todo eso que hay que tener en cuenta y que hay que tomar en consideración. Nosotros en eso reconozco que estamos muy perdidos. O sea, es una dimensión que se nos escapa y que muchas veces también por las diferencias culturales y de creencias y demás no nos resulta fácil abordar. Entonces creo que es importante contar con personas de su misma comunidad y de su mismo contexto que puedan apoyar en ese sentido, ¿no? Ya hay algunas experiencias de eso en Holanda y en otros países. El tema de los recursos a destinar, ¿no?, que se comentaba, si hay realmente recortes o no, los está viendo a todos los niveles. Por ejemplo, no solo de cara a la financiación de ONGs, que aquí uno un poco con la otra pregunta, que también, sino incluso para formación. Aunque la formación en este tema, por ejemplo, a las fuerzas de seguridad se ha tomado como una prioridad absoluta desde el plan, la semana pasada nos encontrábamos con que el curso de especialización para investigación de delitos de trata, que antes participaban 40 funcionarios de diferentes comunidades autónomas y provincias, ahora mismo estaban participando 25 funcionarios porque había habido recorte de presupuestos. Es solo un ejemplo muy práctico. Y luego, en el ámbito de las organizaciones, efectivamente, por ejemplo, a raíz del plan, el Ministerio de Igualdad abrió una línea de financiación para proyectos que fueran de atención a víctimas de trata, que podían presentar en entidades, y ahí ha habido un destino de fondos importante. Ahora el Ministerio de Igualdad ha desaparecido, no sabemos muy bien lo que va a pasar a partir de ahí, ¿no? Pero sí que vamos hacia una tendencia de recortar. Cuando habría que hacer una inversión muy grande para garantizar que en cada comunidad autónoma haya recursos preparados y adecuados para dar respuesta a las necesidades de estas mujeres, y no como ocurre en algunos casos, que las mujeres han tenido que ir a un albergue de transeúntes o a una residencia de ancianos, y estoy contando casos reales, porque en la provincia donde habían sido detectadas por las fuerzas de seguridad no había recursos, ¿eh? Entonces, eso es una realidad. Bueno, yo en relación a las dos cosas que pueden tener más que ver con lo que nosotras sabemos, planteabais si las leyes contra la trata se están utilizando, porque en Norteamérica sí pasaba, para hacer leyes contra el trabajo sexual. Desde luego las consecuencias que se están dando en este país es evidente que sí, no tanto contra el trabajo sexual a nivel legal, pero sí
que son es un plan que en estos momentos está sirviendo y que va contra las trabajadoras del sexo en general. Es decir, nos estamos moviendo con estereotipos en este asunto y nos estamos moviendo con esa idea de que todas son víctimas de trata, con el doble problema que tiene, porque por un lado se invisibiliza a las trabajadoras del sexo voluntarias, pero yo creo que se banaliza el problema de la trata. Y entonces creo que es difícil generar conciencia social si a la gente se le dice que la persona tratada es esa que está en esa esquina paseando arriba y abajo y conectando con todo el mundo. Bueno, el aislamiento era uno de los elementos que Marta resaltaba como un elemento central de las víctimas de trata. Es decir, que ciertamente el plan contra la trata y las políticas que en estos momentos está, y hay una parte que va contra las trabajadoras del sexo y que también va contra los proyectos migratorios de las mujeres. Es decir, creo que ese es un tema importante y que no hay que olvidar la historia con la que yo empezaba. Somos herederas de las leyes contra la trata de blancas. Y las leyes contra la trata de blancas tenían mucho de mítico y tenían mucho de la preocupación estatal por una emigración masiva de mujeres al Nuevo Mundo. Ahora resulta que como el Nuevo Mundo no ha dado lo que se esperaba, pues es el Nuevo Mundo el que viene al viejo. Pero en todo caso, el trasvase sigue estando ahí y ahí hay un tema que tendremos que hacer. Si no, no se entiende el tipo de redadas, por ejemplo, que se hacen en muchos clubs, que eran clubs que estaban fichados anteriormente, que ya se sabía que funcionaban, que no hay casos de trata especialmente denunciables, que en cambio se hacen redadas buscando inmigrantes ilegales que estén ejerciendo la prostitución. Es decir, que son los dos asuntos. Y luego, por el otro lado, a mí sí que me parece muy importante lo que ha dicho Marta de cuáles son los elementos que definen la trata, ¿no? Menos que definen para nosotras. Luego es cierto que en las leyes y tal, eso no está tan claro, pero que creo que deberíamos de reforzarlos, ¿no? Y es la falta de control sobre su vida. Creo que esto es un elemento central, incluso para dejar un trabajo de mierda, y con perdón por la palabra, pero bueno, la gente tiene derecho a dejar trabajos de mierda para irse debajo de un puente, aunque sea, o ir a otro en peores condiciones. Esa falta de control, ¿no? Y por lo tanto también el régimen de esclavitud en el cual se trabaja, es decir, raptadas, retenidos los papeles, con amenazas, agresiones físicas, etcétera, esos serían los dos elementos para nosotras, para Taira, decisivos para definir la trata. El problema de pagar o no la deuda, pues eso no es el problema en sí mismo, pero yo creo que cuando se habla de eso por parte de Marta no es el pagar la deuda en general, porque como no pagas la deuda en el banco también va fina lo que te puede pasar, ¿no? El problema es no el hecho de no pagar la deuda, sino los métodos que se emplean por parte del que te ha prestado el dinero para que la pagues. Ese es el problema, ¿no? Y por lo tanto las consecuencias que tiene si no lo pagas, es decir, que la obligación de que lo pagues quiere decir que muchas veces es eso, ¿no? O sea, una obligación que se hace bajo métodos completamente agresivos y amenazas de muerte a la persona, a sus familiares en su tierra de origen, etcétera, etcétera, y eso es lo que yo creo que conforma nuevamente el fenómeno de la trata, no el hecho de que estés obligada a pagar una deuda, porque eso todos los que tenemos hipotecas pues estamos obligados y los bancos no se andan tampoco con chiquitas, ¿no? O sea que yo creo que eso sí que es importante y creo que es muy importante que tomemos conciencia de todo esto, porque por un lado a mí me parece que desde el punto de vista social falta conciencia social sobre este problema, y por otro lado yo creo que muchas veces las campañas y las cosas que se están haciendo desde las instituciones no ayudan a ganar esa conciencia, sino que ayudan a organizar un merdé de padre y muy señor mío, donde al final ya nadie sabe qué es la prostitución voluntaria, la obligada, la trata, si hay mujeres o no, en fin, todo ese lío, y creo que en eso es en lo que tenemos que seguir avanzando y mucho. Vale, Marta quería contestar a la compañera.